Mis muy queridos hermanos en la fe, muy bienvenidos a este espacio, a este discipulado de la paternidad conforme al modelo bíblico. Les habla el pastor Héctor Romero de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia y de la Iglesia Ríos de Agua Viva Comunidad Quichua en Medellín. Es la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear y esta es la iglesia en favor de quienes tenemos este discipulado. Quiero darle el saludo muy cordial a todos los hermanos que desde diferentes lugares se nos añaden a este discipulado. Estamos a su servicio. La idea es la edificación de todo el cuerpo de Cristo. La idea es que todos crezcamos en la santidad, en el conocimiento de Dios. ¿Cómo han estado, mis amados hermanos? Gusto de saludarles. Qué bueno verles, hermana Marce Narváez. Qué lindo, usted siempre fiel aquí en estas enseñanzas. Muchas gracias, hermana. Muy bien, me fue con el médico. Ya ahora mismo, en cuanto termine este discipulado, que el Señor me permita ir a la EPS a certificar, a solicitar la autorización para que ya se realice la cirugía. Estamos en un tiempo propicio para ello, entonces damos gracias al Señor porque nos permite realizar estas cosas. Damos gracias al Señor también que Él me permite poder discipular a través de este medio y seguir conectados. Entonces, mis hermanos, qué bueno verlo, hermano Edgar Giovanni Garzón, sabroso verlo por aquí, un abrazo a la distancia. Cómo ha seguido, que el Señor lo fortalezca. Anoche estuvimos orando por su vida, que el Señor le bendiga mucho, les bendiga a ustedes, el Señor les guarde. Gracias por estar aquí en este discipulado, fortaleciéndose en el conocimiento de Dios. Ninguno de nosotros tiene un hogar perfecto. Todos nosotros tenemos hogares con dificultades, con pecado, con cosas, muchas cosas que arreglar. No tenemos el hogar perfecto, pero estamos en el camino perfecto y eso es lo importante y eso es mi consejo para ustedes, hermano Edgar Giovanni, hermana Marce, y para usted, para sus hijos, Dios les bendiga. Ya también está apareciendo está entrando la hermana Angelita Montoya, también muy fiel a las enseñanzas. El Señor les bendiga. También está Alberto Cuevas. Que Dios le bendiga, hermano Alberto, que haya bendición para su vida. Entonces, bueno, esto les recuerdo, es un conversatorio, no he pretendido que sea una enseñanza magistral. Los discipulados, más que todo, son una interacción entre la persona, entre el maestro y el discípulo. Un saludo para la hermana Crucecita, que nos está viendo, hermana querida, muy amada en el Señor, y hermana Dilma, siempre fiel al Señor, fiel a las enseñanzas, fiel a la iglesia. Un abrazote allá, que el Señor la siga sosteniendo. Ella debe salir a trabajar en medio de esta circunstancia, entonces a veces tiene que luchar o también que el Señor le guarde respecto de su salud, que el Señor la cuide, porque está expuesta en la calle. Estamos expuestos a que se contagie esta pandemia, pero gracias a Dios aquí estamos bastante cuidaditos, usamos el tapabocas, siempre nos estamos lavando las manos con el gel antibacterial, con alcohol y procurando salir solamente a lo fundamental. Hermana María Carmen, qué gusto saludarla a usted allí en la comunidad quichua, la iglesia Ríos de Agua Viva, en el sector de San Diego. Dios la bendiga, hermana María Carmen, a usted, a su familia, tenga paz, gozo de Dios en su vida. Entonces les decía, hermanos, es tiempo de cuidarnos. El Señor nos ha dado recursos para cuidarnos, ha dado inteligencia, sabiduría a la ciencia médica para dirigirnos en esta situación y guardar la salud. El propósito de Dios en todo lo que está sucediendo es santificar a su pueblo, y el Señor guarda a su pueblo, pero debemos ser juiciosos en los cuidados
que el Señor nos ha dado a través de la ciencia médica, que ha determinado algunas acciones que debemos tener para guardar nuestra salud. Entonces, hermanos, que guardemos nuestra salud, que tengamos las precauciones, usar el tapabocas, siempre estarnos bañando, lavando las manos, ojalá con alcohol. Hay muchos lugares en donde tú llegas y presionas allí, tomas tu alcohol, te lavas bien y procuras no tener contacto con las personas, siempre a 1 metro. Como decíamos anteriormente, a metros, ahora sí nos toca a por lo menos 1 metro de distancia. Bueno, ya estamos aquí. Algunos hermanos, ya creo que la gran mayoría estamos. Dios les bendiga, un saludito, un abrazo, y vamos a orar al Señor pidiendo que sea Él dirigiéndonos en el discipulado de este día. Amado Dios, nuestro Padre, cuán hermoso eres tú. Al reunirnos a través de estos medios, queremos honrarte y glorificarte por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos muchas gracias por habernos permitido participar de este diario devocional, diario discipulado, enfocándonos en la formación de nuestros hijos, enfocándonos en la paternidad conforme el modelo de Dios. Te damos muchas gracias por el tema que nos has permitido desarrollar. Te doy gracias porque me has dado iluminación del Espíritu Santo para poder preparar todas las enseñanzas, pero también das a nuestros hermanos la fe para recibir la palabra de Dios y que sus vidas sean radicalmente transformadas, que sus hogares sean fortalecidos, creciendo, que los hogares en el Señor vivan la vida de Dios, el hogar de Dios, la felicidad de Dios y la solidez de un hogar en donde Dios es el centro de todo. Te damos gracias por nuestros hijos, te damos gracias por el oficio paternal, porque aunque no sabíamos y cometimos muchos pecados, errores, equivocaciones, ahora estamos viendo, este es el momento propicio para retomar el camino, volver a las sendas antiguas, conocer los principios de Dios para ser padres como Dios lo establece. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos que hoy nos dirijas por este camino de discipulado bíblico sobre la paternidad, sobre el ejercicio paternal, y que podamos ser padres conforme a la paternidad de Dios. Te alabamos, te glorificamos en Cristo Jesús, nuestro Rey Redentor. Amén y amén. Bueno, en el día de ayer fuimos interrumpidos se cortó la internet. Hoy vamos a retomar lo que estábamos viendo ayer. Estamos entrando en la acción paternal de Dios en la ley, la acción paternal de Dios en la ley. Y hemos visto que Dios ejerce su paternidad sobre nosotros, estableciendo en su casa, en su familia, en su iglesia, en su pueblo, un orden. Dios es Dios de orden, por lo tanto, Él establece orden en su casa. Él quiere que en su casa, su familia, su iglesia, seamos una casa ordenada, porque Él es ordenado, es Dios de orden. Entonces Él ha establecido su orden mediante la ley, mediante mandamientos y ordenanzas que rigen nuestra vida. La ley de Dios nos regula, nos dirige en nuestra relación entre Dios y nosotros y Dios, y entre nosotros y nosotros. Entonces, así como Dios establece su orden en su hogar, en su familia, en su casa, que es la iglesia, Él nos ordena que establezcamos su orden en nuestra casa con nuestros hijos, como lo dice el texto que hemos tomado como insignia, el texto fundamental que hemos venido meditando y que ya lo debemos aprender, Efesios 6:4, que dice: y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la enseñanza del Señor. Lo estoy diciendo en la versión nueva e internacional. En la versión Reina y Valera dice: vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Entonces, esto de disciplina y amonestación del Señor es orden, es establecer orden en la casa, es enseñarles a nuestros hijos que estén bajo el orden de Dios, es sostener nuestro hogar en el orden de Dios.
Y ayer comenzamos a estudiar, a meditar en esa ley que Dios nos da para establecer su orden en la familia, para establecer su orden en su casa y por ende establecer el orden en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros hijos. Y comenzamos meditando en el primer mandamiento, estábamos meditando en ese primer mandamiento. ¿Y qué fue lo primero que vimos? Que el primer mandamiento, aquella primer frase del Señor, permítame un momentico que deje la Biblia aquí a un ladito, ya, entonces vamos allí a Éxodo 20, libro del Éxodo, en el capítulo 20, y vemos allí, vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: estas son las leyes que les propondrás, estoy en el 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, versículos 1 al 3. Lo repito. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Empezamos a meditar en este primer mandamiento. ¿Y qué fue lo que vimos? Que de ese primer mandamiento se desprende toda la ley, que ese es el fundamento para toda la ley de Dios. Entonces, siendo la base, ¿qué es realmente la base? ¿Qué es el fundamento? El fundamento de la ley de Dios es que Él es nuestro Dios. La palabra más importante de toda la ley no es no harás o esto harás. La palabra más importante de la ley de Dios es: yo soy el Señor tu Dios. Con eso comienza la ley de Dios. Allí comienza la ley de Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Allí está todo. Allí nos muestra que Él es la suprema autoridad. De allí se desprende toda la ley. ¿Por qué Él nos da una ley? Porque Él es nuestro Dios. ¿Por qué nosotros debemos escuchar, obedecer, meditar en la ley de Dios? Porque Él es nuestro Dios. ¿Por qué nosotros debemos obedecer la ley de Dios? Porque Él es Dios. ¿Por qué nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos la ley de Dios? Porque Él es Dios. Él es nuestro Dios. ¿Por qué en la iglesia debemos estudiar la santa ley moral de Dios? Porque Él es nuestro Dios. Todo en la ley, toda la ley, los profetas, como lo veíamos ayer, se desprenden de que Él es nuestro Dios. Entonces el texto, también vimos, tiene una implicación positiva, una implicación negativa. En la implicación positiva vemos: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y en la implicación negativa vemos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es la estructura del primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Una implicación positiva. Una implicación negativa: no tendrás dioses delante de mí. Entonces, en la implicación positiva hemos visto que el Señor es Dios. ¿Y por qué Él es nuestro Dios? Él es nuestro Dios porque nos sacó de la tierra de Egipto. Él es Dios porque nos libró del pecado. Entonces vemos que nuestro Dios es, en la revelación bíblica vemos que nuestro Dios es Dios, que el Señor es suprema autoridad, porque en primer lugar Él nos creó y en segundo lugar Él nos redimió del pecado. Él nos creó y a pesar de que caímos en pecado, en vez de destruirnos, que Él tenía toda la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo, sino que nos dio la gracia para que viniéramos a la salvación. Entonces, por creación y por redención, Él es nuestro Dios, Él es nuestra suprema autoridad. La palabra Dios significa eso, suprema autoridad. Hablamos a veces mucho de Dios y Diosito y mi Dios, pero no sabemos qué significa la palabra Dios. La palabra Dios significa ser supremo, la suprema autoridad, autoridad sobre todo. Y eso me hace recordar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, versículos 18 al 20. El Señor les dice a sus discípulos, les dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra.
O sea, toda autoridad me ha sido dada en todo lugar. El Señor Jesucristo es la suprema autoridad. Ahora, eso no implica que nuestro Dios Padre ya no sea autoridad, no, Señor. Implica que Jesucristo también es Dios en la persona del Hijo. O sea que Jesucristo es Dios. El Padre es Dios, Jesucristo el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios, no tres dioses. Esto implica que nuestro Dios es Jesucristo el Señor, porque Él nos libró del pecado. Pero Dios el Padre también es Dios, o sea, es autoridad suprema, porque Él es el que proyectó la salvación, el que dio la salvación. De Él viene la salvación. Entonces vemos cómo la autoridad es Dios, la suprema autoridad de Dios. Y porque Él es la suprema autoridad de Dios, nosotros nos sometemos a Dios. Ahora, vamos a meditar en qué, como padres, ayer meditamos como padres, qué es lo que nosotros tenemos que hacer respecto de este mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Vimos dos actitudes, dos acciones que debemos tener, dos aplicaciones que debemos tener. La primera aplicación es que debemos consagrar primero nuestra vida y segundo nuestro hogar a la autoridad de Dios. Si nosotros no tenemos rendición total a Dios, la verdad es que no vamos a tener hijos obedientes y nuestra paternidad va a seguir en fricciones, va a seguir en conflicto. Entonces el comienzo no está en que nuestros hijos crean en Dios, en que nuestros hijos sean obedientes, en que nuestros hijos sean piadosos. No, todo comienza en mí como padre, en ti como madre, en el varón, en la mujer como padres. Acuérdense, estamos hablando de la paternidad. Cuando hablamos de la paternidad bíblica, estamos hablando de los dos, del padre y de la madre. Hasta el momento no hemos hecho la diferencia, la vamos a hacer posteriormente. Los deberes de los padres y esposos, los deberes de las madres y las esposas, y los deberes de los hijos respecto de la paternidad bíblica. Entonces, el varón como cabeza del hogar, la esposa como su ayuda idónea, deben estar consagrados a Dios, consagrar su hogar a la autoridad de Dios, obediencia absoluta a Dios, servicio absoluto a Dios, entrega absoluta a Dios, para que de esta manera puedan ejercer gobierno divino sobre sus hijos. Entonces, lo que hay que hacer en primer lugar es consagración a Dios. Pero esa consagración a Dios también implica algo, porque el Señor dice que Él es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos sacó de la tierra de Egipto, en donde éramos esclavos, porque nos sacó del pecado y del mundo y de la muerte, donde éramos esclavos. Entonces Él fue el que nos libertó. Por esa razón nosotros debemos estar libres de pecado. El hecho de que Dios sea nuestro Dios, de que Jehová el Señor sea nuestro Dios, implica que Él gobierna sobre el pecado, que ya el pecado no puede ejercer gobierno en nosotros. Entonces, como padres consagrados a Dios, desechamos, rechazamos, renunciamos al pecado en nuestro hogar y combatimos de frente, ejercemos una lucha contra el pecado, porque nosotros estamos en una guerra espiritual y tenemos que luchar contra el pecado. No podemos permitir el pecado en el hogar. Y estábamos viendo que hay muchas formas en que como padres permitimos que el pecado entre en nuestro hogar. En primer lugar, en nosotros, con falta de piedad y comunión, pero también con acciones pecaminosas. Y de otra parte, nuestros hijos, ellos vienen desde el vientre de la madre, engendrados fueron en pecado, por lo tanto, sus vidas ya están siendo influenciadas por el pecado. A ellos no hay que enseñarles a pecar. ¿Usted le ha enseñado a su hijo a mentir? ¿Cierto que no? Pero su hijo miente. ¿Usted le ha enseñado a su hijo a ser violento? No, pero su hijo es violento. ¿Por qué? Porque trae una naturaleza de pecado con la cual nosotros como padres debemos luchar y debemos establecer el reino de Dios en su vida. Entonces nosotros vimos
en esa parte. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto en donde eras esclavo. Ahora vamos a mirar la segunda parte del texto. Dice el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento tiene una implicación positiva, yo soy el Señor tu Dios, y tiene una implicación negativa: no tengas dioses ajenos delante de ti. ¿Qué significa eso de no tendrás dioses ajenos delante de mí? Esto significa que Él es la autoridad suprema y que no puede haber otra autoridad. Si hay otra autoridad en tu vida o en tu hogar, ya Dios no es Dios. Ya Dios está dividido, hay dos autoridades. Y una casa dividida no puede prosperar, dice el Señor. Una casa dividida es desorden. La autoridad soberana de nuestro hogar debe ser Dios. No tengas otras autoridades soberanas. La única autoridad soberana en tu vida y en tu hogar es Dios. Cuando la autoridad soberana deja de serlo porque vino otra autoridad, ya no puede haber una autoridad soberana. Hay una lucha de poderes. Y hay muchos padres de familia que luchan en este sentido y que ponen su casa en lucha de poderes. ¿Por qué? Porque tienen dioses ajenos delante de Dios. Y esos dioses ajenos puede ser él mismo o ella misma, como papá o como mamá. O esos dioses ajenos pueden ser los hijitos. Infortunadamente, y más en nuestros tiempos modernos, los hijos se han convertido en autoridad de sus padres. En la casa mandan los hijos. Lo que quiera el bebé, lo que ordene el bebé. El bebecito es el principito, el reyesuelo, y lo ponen en un trono y él vale más que Dios. Y si el hijo hace patalete y dice, y no voy a la iglesia, y no voy a la iglesia porque yo quiero ir a la piscina, entonces los papás dicen, bueno, mijito, vamos a la piscina. Y vamos, pero eso sí, te cambio, hoy vamos a la piscina y de hoy en 8 días vamos a la iglesia. Y el niño contento, porque le ganó a Dios, estableció una autoridad superior a Dios. Entonces Dios dejó de ser supremo. O lo mismo con el padre. El padre llega a la casa y dice, es que aquí se hace lo que yo diga. Así está equivocado. Vemos padres que son así de autoritarios. No establecen el reino de Dios, sino su reinito. Entonces es un Dios ajeno. Dios no va a luchar contigo, hermano. Si quieres ser autoridad en tu casa, sé autoridad en tu casa. La autoridad suprema de tu casa vas a ser tú y te vas a chocar. Deja que Dios sea la autoridad, el gobierno de tu casa. Ve a la Sagrada Escritura y establece el gobierno de Dios, no el tuyo. Cuando tú des una orden, da una orden conforme a la palabra. Esto es una cosa que generalmente, que siempre enseño y que siempre le doy en el consejo a los hermanos cuando vienen a la consejería familiar. Hermanos y hermanas, saben ustedes que generalmente cuando vienen a la consejería, los hermanos dan quejas, los esposos dan quejas de sus esposas. Perdón, pero ya estoy sudando aquí. Los esposos dan quejas de sus esposas y dicen, no, es que mi esposa no me obedece, mi esposa no se sujeta, ella es llevada de su parecer, nosotros tenemos muchos conflictos y no sé qué. Y yo le digo y ella no cambia, pastor, no cambia. Y lo mismo viene ella, ay pastor, es que esos problemas con mi marido, es que es terrible, y yo le hablo y le digo y no sé qué, y él no cambia. Hermano, si tú le hablas y tú le dices, él no va a cambiar. Ella no va a cambiar. Es que los niños, y yo les digo, y estoy todo el día, bueno, recojan la ropa, atiendan la cama, lávenla, haga esto, ayuden al aseo, haga sus tareas. Y ellos no obedecen. No se sujetan. ¿Yo qué hago, pastor? Ya estoy aburrido, ya estoy aburrida con esos muchachos. Entonces yo les digo, el problema de ustedes es que ustedes están gobernando su hogar a su forma. El problema de ustedes es que ustedes quieren que se haga
su voluntad. Y aquí hay un choque, aquí hay un terrible conflicto. ¿Por qué? Porque el Señor dice que en la casa no puede haber una sola autoridad. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no habrá otra autoridad, ni siquiera tú. Entonces yo les digo, mira, cuando tú vayas a dar una orden, tú no tienes que dar cantaleta, ni emitir 20 veces la misma orden. Tú tienes que ir a la palabra de Dios y decir la palabra de Dios. A mí me sucedía con mis hijos. Ay, papá, que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, llevados de su parecer, y yo daba una orden. No, esto no se hace. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo, porque la palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios dice que yo soy su autoridad. Y entonces lo que yo les estoy diciendo es palabra de Dios. Si ustedes quieren obedecer, obedecen. Si no, vamos a la palabra de Dios. Háblale la palabra de Dios a tus hijos. No le digas a tu esposo, no le digas a tu esposa, es que usted es un cansón, un cantaletoso, es que usted no obedece, usted no se sujeta. No, háblale la palabra de Dios. Mujeres, obedezcan a sus maridos en todo. Mujeres, sujétense a su esposo, así como la iglesia se sujete a Cristo, porque Él es su cabeza y su Salvador. Usted no se ponga a cantaletearle a su esposa. Usted háblele de Cristo. Enséñele a Cristo, que se someta a Cristo. Pero usted tiene que ser como Cristo, hermano. Si usted no es como Cristo, su esposa no se va a someter. Porque ya van a haber dos autoridades en el hogar. La autoridad en el hogar no es el esposo. No es la esposa, mucho menos los hijos y menos la abuelita. La autoridad en el hogar es Cristo el Señor, su santa palabra, el Espíritu Santo. Por eso es menester que tú estudies la palabra, aprenda la palabra, medites en la palabra y aplique la palabra. Porque es la autoridad. Algunos padres vienen a mí y me dicen, es que mi mujer no se somete a mi autoridad. Y yo le pregunto, ¿y usted está sometido a Cristo? Sí, yo estoy sometido a Cristo, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Perdón, estás sometido a Cristo donde dice, ama a tu esposa como Cristo ama a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella para santificarla por el lavamiento del agua, por la palabra, para presentársela a sí mismo una mujer santa, sin manchas, sin arrugas, ni cosa semejante. O usted se la pasa humillando a su esposa, pisoteando a su esposa. Y entonces ahí se quedan calladitos. Y tengo que decirle, si usted no obedece a Cristo, si usted no se somete a la autoridad de Cristo, jamás su esposa, jamás sus hijos se van a someter a la autoridad de Cristo, porque la única autoridad perfecta es Cristo, es Dios, y Él ejerce su autoridad mediante la palabra. Entonces vea la palabra, conoce la palabra y gobierna tu hogar por la palabra de Dios. Porque esa es la autoridad que hay en el hogar. Eso es lo que el Señor dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay un conflicto frecuente en el hogar. Y es que el esposo da una orden y la esposa la contradice. Por ignorancia o por conflicto, por lucha. Entonces el esposo le dice a la niña, niña, me hace el favor y se cambia esa ropa que es muy sensual. La palabra de Dios dice que la mujer debe andar con modestia pura. Y entonces ella se va donde la mamá y le dice, ay, mi papá no me dejó poner la ropa que yo quería, el blue jean que yo quería, la faldita que yo quería, el escote que yo quería. Y ahora yo voy a salir con mis amiguitas y los muchachos no me van a ver y yo voy a andar por allá como una patita fea. Y la mamá le dice, no, espere, mijita. Espere, mijita, que se vaya su papá y yo la dejo ponerse la falda para que usted vaya con sus amigas, ande a la moda, sea bonita. Y lo hacen. Derriban la autoridad del padre. ¿Qué es eso? Una división. Dos autoridades en el hogar. Hay una autoridad de un padre que cuida la santidad del hogar conforme a la palabra. Y hay una madre que llena de emociones. Yo no estoy diciendo que lo esté haciendo por perversidad, sino que llena de emociones, derriba la orden del padre y por supuesto peca. Porque la palabra de Dios dice que la esposa se debe someter a su esposo.
y su esposo está orando conforme a la palabra. Lo mismo sucede en caso contrario con los hijos y los hijos con la mamá y la mamá da una orden y el papá se la derriba. El papá le quita la orden porque él quiere ser la autoridad. No, hermanos, en la casa la autoridad no es ni el papá ni la mamá. La autoridad tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser Dios. Usted quiere ver a sus hijos sujetos. Usted quiere a sus hijos en santidad. Usted quiere ver a sus hijos rectos en la vida. Sométase usted a la palabra de Dios. Enséñele la palabra de Dios y ponga el gobierno de Dios en su hogar. Esta es la clave para que su hogar esté debidamente constituido y para tener un hogar como Dios manda. Unos hijos sujetos como Dios manda. Una paternidad bíblica y gozosa en el Señor. Cuando hay una autoridad que desplaza la autoridad de Dios, es una usurpación y esto es pecado. Estás usurpando el reino de Dios. Y ese fue el pecado que cometió nuestro padre Adán. Vamos a seguir, Dios mediante, en estos minuticos con los versículos 4 al 6, 4 al 6, en donde vemos el segundo mandamiento. Dice así el Señor en el segundo mandamiento de la santa ley de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículos 4 al 6, segundo mandamiento de la ley de Dios. También allí encontramos una implicación positiva, una implicación negativa que está explícita. El texto comienza diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero también tiene una implicación positiva, porque dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, vamos a discernir qué es lo que dice este texto. A veces las personas se centran en la idolatría desde el aspecto de imágenes y figuras, como la religión tradicional, teniendo estatuillas, sea de Jesús, de la Virgen María, crucifijos, detentes y todo este tipo de idolatrías, de medios idolátricos. Pero realmente esos muñequitos, esas estatuillas, esos crucifijos, no son en sí el ídolo. Eso en sí no es el ídolo. El ídolo es lo que hay por dentro del corazón. ¿Qué es un ídolo? Es una imaginación de Dios. Una imaginación de Dios. El hombre se imagina a Dios como es. Lo dice el Salmo 105. El hombre se imagina a un Dios como es. Le da imagen, sea de animal alado, de ave o cuadrúpedo o de ser humano. Y lo talla. Coge un madero y lo talla, o coge un yeso y lo arma, o coge un oro y lo funde. Entonces se hace una imaginación de quien él cree que es Dios. Eso fue lo que hicieron los hebreos cuando por allá en el capítulo 32 ellos hacen un becerro de oro, un becerro de fundición. ¿Por qué? Porque ellos se imaginaban a su Dios. El mandamiento que dice: no te imagines a Dios. Esa es la implicación negativa. No te imagines a Dios. ¿Cuál es la implicación positiva? Conoce a tu Dios. Conoce a Jehová Dios. Conoce quién es Jehová tu Dios. Y aquí lo dice: porque yo soy Dios, yo soy tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que soy. Y yo soy Dios celoso. Y yo visito la maldad. Yo soy Dios fuerte que destruyo.
y yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, yo estoy atento a la pecaminosidad que se transmite entre padres e hijos. Yo sé qué están haciendo ustedes. Yo soy un Dios soberano que miro todo. Soy un Dios omnipotente, Dios omnisciente. Y tú no puedes contener a un Dios de esas características en un ídolo, en una imaginación. No te imagines a Dios, conoce a tu Dios. Eso es lo que significa el segundo mandamiento. ¿Qué es un ídolo entonces? Un ídolo es una imaginación de Dios. Es un Dios imaginado. No es un Dios real. No es el Dios viviente y verdadero del cual nos habla la Biblia. Es un Dios que queremos hacer de manera carnal, humana. Y Dios no es carnal, Dios no es humano. Dios es espíritu. Hay muchas personas que dicen y ven a Dios como Dios es amor. Dios es amor. Ay, es que Dios es tan bueno. Dios es amor. Dios me ama mucho. Dios me cuida mucho. Dios me da besitos. Dios me lleva de su mano. Dios me lleva cargadito. Dios, ay, tan lindo Diosito. Dios es Dios. Pero cuando Dios le dice no robarás, a esa persona no le importa porque, ay, es que Dios es tan lindo conmigo. Ay, Él es tan lindo conmigo que yo entré a la casa de fulano de tal y me encontré un billete de 50,000 pesos y me lo eché al bolsillo. Ay, Dios tan lindo, sabía yo que necesitaba y eres como Él es todo amor. No, hermanos, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. El pensar que Dios es solo amor es idolatría. Ahora está el caso contrario. Dios es justicia. Dios es un viejo bravo que está en los cielos y te va a castigar y te va a hacer mal y a toda hora andas amargado porque ese Dios terrible te va a destruir. Eso es una equivocación. No conoces a Dios. No conoces a Dios que es justo, soberano, eterno, misericordioso. No conoces al Dios que es verdad, que aborrece la mentira y la maldad, que juzga al pecador, que no lo va a tener no va a dar por inocente al impío. Dios es santo, aborrece toda clase de pecado y de maldad. Y nosotros, por tanto, debemos presentarnos y vivir en santidad. Tenemos que conocer a Dios. ¿Qué es un ídolo? Una imaginación de Dios. No tiene que ser un crucifijo, no tiene que ser un detente, no tiene que ser un cuadrito, no tiene que ser una estatuita. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Conoces tú a Dios? ¿Y cómo se aparecen los ídolos? Los ídolos se aparecen cuando tú no escudriñas las escrituras y conoces a tu Dios, porque la Biblia es la revelación de Dios. Tienes que venir a la Biblia para conocer a Dios. Ahora, ¿quiénes se pueden convertir en ídolos de tu vida? Hay muchísimos. Hay muchísimos ídolos. Los ídolos son todas aquellas imaginaciones o dioses falsos que hay en tu vida. Tenemos el Dios dinero. Tenemos el Dios trabajo. Tenemos el Dios carro. En estos tiempos modernos hay gente que trabaja y se endeuda años por tener el carro que quieren. Porque les gusta andar en carro, y su Dios es su carro. Y el domingo no es día del Señor, es día del carro. Ese día desde temprano se levantan a hacerle mecánica, a hacerle aseo, polichada, brillada. No permite que nadie se lo mire. Es su ídolo, a toda hora habla de su carro. Y así hay personas que tienen las mascotas de ídolos. Hijos de ídolos. Hay padres y madres que tienen a sus hijos de ídolos. ¿Por qué? Porque su hijito nomás rebuzna, ya él está haciendo lo que su hijito rebuznó. Perdonen que sea como tan fuerte en esta palabra, pero es que así es, hermanos. Yo he conocido hermanos en la fe a quienes he ido y les he dicho, viene la consejería, ay pastor, es que mire que mi hijo cayó en pecado, o mi hija cayó en pecado. Ay, pero yo lo dejo vivir en la casa. ¿Qué tiene que fume marihuana? ¿O qué tiene que venga y se duerma aquí a la noviecita? A eso no, hay que tener misericordia, pastor. No es que si él se va de pronto se pierde. No, él ya está perdido. Usted tiene que ejercer autoridad de Dios y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa es santa y aquí no mora el pecado porque no hay comunión entre Dios y el diablo. No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre el pecado y la santidad.
Entonces no vuelven a la iglesia porque les toque su Dios hijito. Y así está el Dios trabajo, así está el Dios dinero, así está el Dios pecado. Y hay muchas maneras como se mete cómo se meten los ídolos en tu vida. Y debes examinarte. Siempre la palabra de Dios nos debe llevar a un examen. ¿Qué ídolo hay en este momento en tu vida? Hay ídolos del corazón. Decía Juan Calvino, los hombres somos una fábrica de ídolos. Somos una fábrica de ídolos. Pastor, pero yo no tengo crucifijos, ni detentes, ni nada de eso. Sí, pero en tu corazón hay ídolos. Y debes examinarte frecuentemente para ver qué ídolos hay en tu corazón. Debes examinarte, hermano, hermana. ¿Quién es tu ídolo? Hay personas, mujeres, para quienes su ídolo es su esposo. Y hay un ídolo muy grave. Creo que es el mayor, el más grande de todos los ídolos. Se llama el yo. El mayor ídolo mío se llama Héctor William Romero. Y contra ese ídolo tengo que trabajar todos los días y derribarlo, porque él se quiere levantar contra Dios. Desde Adán, él se quiere levantar contra Dios. Él quiere ser autoridad sobre Dios. Él quiere quitar a Dios de su trono y decirle, no, tú no seas Dios. De ahora en adelante yo soy Dios. Señor, tú ordenas el diezmo y la ofrenda para llevar a la iglesia. Pues no, yo no lo llevo, porque yo soy Dios. Tú manejas el resto de mi vida. Tú puedes manejar mi salud, tú puedes manejar mi probidad en el matrimonio, tú puedes manejar mi paternidad, pero mi billetera la manejo yo. De esa me encargo yo. El resto tú lo puedes manejar, pero mi billetera la manejo yo. Yo sé cómo manejo mis finanzas. Yo no le voy a dejar la plata a ese pastor. No, pues ¿cómo? Si vive lo más de bien. ¿Para qué? Yo manejo mis finanzas a mi manera. Bueno, allí está el arrogante yo, desplazando a Dios y diciéndole, yo quiero que tú seas Dios en otras cosas, pero en este caso tú eres mi Dios. Entonces esa es la idolatría. Imaginarse un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces el segundo mandamiento lo que ordena, así de una manera sintética, es no te imagines a Dios. Conoce a Dios. Conócelo personalmente, trata con Él. Y eso es lo que hace el Señor en el mandamiento. Los mandamientos son dados por Dios para mostrarnos a Dios, para darnos a conocer a Dios, para que veamos su carácter santo, su carácter justo, su carácter bondadoso, de amor, de misericordia, de justicia, de verdad, de santidad. Amén. Para eso es la palabra de Dios, para eso es la ley moral de Dios. Entonces no te imagines a un Dios, no te hagas imaginaciones de Dios, porque caes en el pecado de la idolatría. Conoce personalmente a tu Dios y vive esa relación personal con tu Dios. ¿A qué aplicación debemos llegar? Vamos a tomar esta aplicación a todos los mandamientos, a todos y cada uno de los mandamientos. Hoy hemos visto los dos primeros. Dios mediante, el lunes comenzamos de nuevo nuestro discipulado a las 9 de la mañana. No he oído ningún comentario de si pudiéramos cambiarlo a otro horario debido a las comunicaciones, a las diferentes actividades. Entonces seguimos lunes 9 de la mañana. ¿Qué aplicación debemos tener respecto de la ley de Dios para el gobierno de nuestro hogar, para nuestra paternidad? Dios nos gobierna como padres a través de su santa ley, y Dios ordena que nosotros gobernemos nuestro hogar, gobernemos a nuestros hijos mediante la santa ley moral de Dios. ¿Cómo llegar a gobernar tu casa? ¿Cómo tener una paternidad bíblica sobre tus hijos? Sencillo. En primer lugar, lee los mandamientos. Lee tú los mandamientos. Léelos una y otra vez. Conócelos. Léelos hasta conocerlos. Léelos una y otra vez. Conoce la ley, entiéndela, escudriñala. Así como hemos hecho hoy. Podríamos haber tomado los 5 mandamientos, los 4 primeros mandamientos, y haber sacado hoy todo con el fin de evacuar el discipulado. No necesitamos evacuar el discipulado.
La finalidad no es terminar el discipulado. La finalidad es entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Entonces lee los mandamientos una y otra vez hasta que los conozcas, hasta que los entiendas, hasta que los digieras, y pide al Señor: dame sabiduría, dame iluminación por el Espíritu Santo para que yo pueda entender el gran contenido, la gran amplitud que tienen los mandamientos. Por ejemplo, hoy viste una amplitud que quizás no la habías visto. Habías mirado este mandamiento de no tengas dioses ajenos delante de ti, de pronto no lo habías mirado con la amplitud o con la aplicación a tu paternidad. Entonces escudriña la ley una y otra vez. Luego de que tú has leído y conocido y entendido la ley, ahora establécela en tu vida. El primero que debe establecer la ley de Dios en el hogar eres tú, padre, eres tú, madre. Conoce la ley de Dios y establécela en tu vida, para que luego la establezcas en tu hogar. Y para que establecida la ley de Dios en tu vida y en tu hogar, la puedas establecer en tus hijos. No es el proceso contrario, es que yo voy a establecer la ley de Dios en mis hijos. Ellos no van a recibir la ley de Dios si sus padres no están en la ley de Dios. Si sus padres no obedecen la ley de Dios, si sus padres no han establecido la ley de Dios en su hogar. La ley de Dios debe ser obedecida y dar ejemplo a los hijos de obediencia a la ley de Dios. Entonces tenemos: lee la ley, conoce la ley, entienda la ley, establece la ley en tu vida, en tu hogar, que sea establecida, que tus hijos sepan que el hogar se rige por la ley de Dios, que tu esposita sepa que el hogar se rige por la ley de Dios, no por lo que tú dices. Y obedece la ley de Dios, dando ejemplo a tus hijos de obediencia. En quinto lugar, ejerce el gobierno de tu hogar, el gobierno sobre tu esposa y sobre tus hijos en la ley de Dios. Para los esposos, para la esposa, sobre la esposa y sobre los hijos. En la esposa, el sometimiento a tu esposo, en la ayuda idónea y la autoridad sobre tus hijos establecida en la ley de Dios, no en tu propio criterio. Y finalmente, como lo he insistido, juzga y castiga a tus hijos mediante la ley de Dios, no por otros medios. El único medio por el cual tú puedes juzgar a tus hijos no es tu criterio, es la ley de Dios. El único medio es la ley de Dios. Es que a mí me parece, no te parezca, búscalo en la ley de Dios. Si está en la ley de Dios, lo juzgas y lo castigas mediante la ley de Dios. Porque eso es lo que hace Dios. Dios no nos va a castigar por algo que no esté en la ley de Dios. Dios no va a castigar a su pueblo a no ser por la ley de Dios. Y Dios no va a dar el castigo eterno a los impíos, sino por la ley de Dios. Los pecadores no van a ser condenados por lo que ellos han hecho. Ellos van a ser condenados porque incumplieron la ley de Dios. Todo hombre será juzgado por la ley de Dios. Nosotros, en la bendición de la salvación, el juicio ha caído sobre Cristo y él ha cargado con toda la justicia. El precio de nuestro paz fue sobre él y por sus heridas fuisteis vosotros sanados. Pero para los impíos será mediante la aplicación de la ley. Muy bien, amados hermanos, de esta manera llegamos al final de nuestra enseñanza de hoy. Dios mediante, el lunes, muy a las 9 de la mañana, estaremos meditando en el tercer mandamiento, cuarto mandamiento, hasta donde el Señor nos permita llegar cada día en más o menos 45 minutos de esta conferencia. Damos gracias a Dios por sus vidas, por estar allí pendientes, por ser edificados. A los que toman notas, qué bendición. A los que guardan el video, a los que multiplican el video, lo comparten para que otros conozcan la palabra de Dios. Para los que no han estado y quieren conocer más, esta enseñanza comenzó hace muchos días, cuando más o menos en la segunda semana de la cuarentena, el discipulado bíblico, paternidad bíblica. Entonces está en el YouTube, en la página de la Iglesia Ríos de Gracia.
de gracia. Allí puedes encontrar todos estos videos de cómo ser padres conforme al modelo bíblico. Damos gracias a nuestro Dios porque hoy ha hablado en nuestras vidas. Vamos a despedirnos en oración. Que el Señor Jesucristo llene sus vidas de paz, de gozo y de justicia. Amado Dios, gracias te damos porque nos has dado una mañana plena de ti. Te bendecimos y te adoramos. Nos consagramos en este día a ti, Señor. Que seas tú gobernando nuestras vidas, porque tú nos compraste a precio de sangre, nos hiciste tus hijos, nos libertaste de la muerte y del pecado, y ahora somos pueblo tuyo, familia tuya. Entonces te suplicamos, sé nuestro Dios. Sé Jehová nuestro Dios. Sé Jesús nuestro Dios, santificándonos cada día más para ser semejantes a Cristo y alcanzar la estatura del varón perfecto. Oramos, Señor, para que tú bendiga la salud, el vigor de cada hermano, sus finanzas, su trabajo, pero sobre todo su comunión contigo, y que lleven un hogar conforme Dios lo ordena en el gobierno de Dios. Reciban un abrazo fraternal a la distancia, hermanos. Y por favor, comparte este video con otros, repásalo si es necesario, y que la gracia del Señor sea contigo. Gracias, Señor, por este día. Tú nos bendices, nosotros te bendecimos, nos bendecimos entre los hermanos. A Dios y solo a Dios sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto, hermanos. Buen día. Chao, chao.